Concluyó el primer debate del proyecto de ley de crecimiento económico en el Pleno de la Asamblea Nacional. Las observaciones serán remitidas a la Comisión del Régimen Económico, que se reunirá este viernes a partir de las 16 horas. Policías heridos durante movilizaciones rindieron su versión ante la comisión multipartidista encargada de analizar estos hechos. Los medios legislativos presentan TVL Noticias Emisión Estelar con Belkis Sánchez. Jueves 7 de noviembre de 2019, saludos amigos y bienvenidos a esta, la emisión estelar de TVL Noticias. Llegamos a ustedes como siempre a través de la señal de los medios legislativos, Televisión Legislativa del Ecuador con su canal 42 en la ciudad de Quito, la radio de la Asamblea Nacional con sus frecuencias en todas las provincias del país y nos siguen también por internet, por tvl.asambleanacional.gov.es y por Facebook Live. Enseguida la información. Proyecto de ley de crecimiento económico. Iniciamos contándoles que este jueves concluyó el primer debate del proyecto de ley de crecimiento económico en el Pleno de la Asamblea Nacional. El documento regresa a la Comisión del Régimen Económico, que deberá sistematizar las observaciones y elaborar el informe para la discusión definitiva. Luego de 3 días de sesión, el Pleno de la Asamblea Nacional concluyó con el primer debate del proyecto de ley de crecimiento económico. En total, 71 legisladores solicitaron la palabra. En la jornada de este jueves, 21 intervinieron. La asambleísta Carla Chávez planteó que el documento debe ser coherente con la Constitución respecto al incremento de los gastos del presupuesto y al endeudamiento. No podemos permitir tramitar un proyecto de ley sin un análisis responsable. Respecto de las voces críticas al documento, Vicente Tallano del Partido Social Cristiano insistió en la propuesta de archivo de la iniciativa, mientras que Mauricio Proaño de la Revolución Ciudadana señaló que el proyecto de ley no promueve la transparencia fiscal. No solo por su inconstitucionalidad, sino porque no podemos permitirnos para seguirle pasando la factura al pueblo ecuatoriano. No existe razón válida por la que se pretenda limitar el ejercicio del derecho mediante la imposición de la calificación de reservada. Encarnación Ducci recordó que la génesis del proyecto de ley tiene como base las protestas de octubre pasado y recordó que el sector indígena planteó un modelo económico. Para solicitar que sea acogida la propuesta de la CONAI y que es una oportunidad histórica el de poder rescatar todos los aspectos positivos de la ley. Durante la sesión hubo un espacio para recibir en Comisión General a Israel Avilés, quien expuso la situación del agro en nuestro país. No dudó en solicitar la remisión de intereses, multas y recargos a los productores que mantienen deudas con el extinto Banco Nacional de Fomento. Vean, para poner un ejemplo, visito Manaví, los sectores rurales, y todavía están las secuelas del terremoto. Las observaciones regresarán a la Comisión del Régimen Económico, que deberá elaborar el informe para el segundo y definitivo debate. Desde la mesa legislativa se informó que podrían plantear una votación dividida entre los temas de consenso y los que no. El plazo para que el legislativo se pronuncie vence el próximo 18 de octubre. Ricardo Bravo, TVL Noticias. El presidente Lenín Moreno anunció la apertura de decenas de centros de acopio con productos agrícolas y de las ferias de la mata a la mesa. Además, la reapertura de 500 escuelas rurales y la revisión del examen Ser Bachiller. Esto entre otras medidas. Sobre estas decisiones reaccionaron los asambleístas. Mediante cadena nacional, anoche de este miércoles, el presidente de la República anunció 6 decisiones. Vamos a hacer un registro de las camionetas que, en el campo, sirven para transporte de pasajeros y alimentos. Un segundo punto, ya Ban Ecuador, la Corporación Financiera Nacional y Banco del Pacífico se han desplazado al campo para ofrecer créditos. Tercero, abriremos decenas de centros de acopio de estos mismos productos para lograr que el productor venda mejor el resultado de su trabajo. Cuarto, encargué al Ministerio de Agricultura que cada semana organice ferias llamadas así, de la mata a la mesa. Vamos a redoblar nuestros esfuerzos para reabrir más de 500 escuelas rurales en un año. Sexto punto, vamos a revisar exhaustivamente el examen Ser Bachiller.
La asambleísta Ana Belén Marín califica como positivo la decisión sobre la agricultura, pues considera que así quien labra la tierra puede ser parte del proceso del producto final y así mejorar su economía. La construcción de centros de acopio son la base para eliminar el intermediario, para que más bien sea el productor el que genera desde su principio ese crecimiento tan importante. De igual forma opina el legislador Ángel Gende. Sin embargo, cree que este apoyo al sector rural debe ser permanente, pues es el sector con más pobreza y desigualdad del país. Yo aplaudo esa iniciativa, pero no nos alcanza el tiempo y obviamente no nos alcanza cubrir el déficit fiscal que tenemos para el 2020, que es alrededor de los 6.000 millones de dólares. Es necesario eso, pero también tenemos que actuar. Sobre los anuncios en materia educativa, la legisladora Silvia Salgado recuerda que la Asamblea Nacional debe pronunciarse, pues estos reforman leyes existentes. Además, considera que debe existir una propuesta alternativa de ser eliminado el examen Ser Bachiller. Inclusive esas decisiones tendrían que pasar por reformar la norma. De su lado, la legisladora Cristina Reyes considera que la esencia de reabrir 500 escuelas es buena. Sin embargo, hay que verificar que se cumpla con todos los requisitos. Para que los niños no tengan que caminar kilómetros de kilómetros para llegar a su lugar de estudio. Súmele esto que a veces no hay los desayunos escolares. Todo tiene que ser de una manera integral para que pueda haber un correcto desarrollo. El jefe de Estado anunció estas 6 medidas luego del proceso de diálogo como parte del acuerdo que puso fin al paro nacional de octubre. Tatiana Sonnenholzner, TVL Noticias. Representantes del barrio Elegido, Unión Nacional de Periodistas, Observatorio de Derechos Humanos y familiares de detenidos en Sucumbíos entregaron información sobre los hechos suscitados durante los 11 días de paralización nacional a la comisión a cargo del seguimiento. No se derramó ni una sola gota de petróleo, que es de todos los ecuatorianos, sino es una estación de almacenamiento y desde allí se bombea. Con este argumento sustentó su intervención Patricia Cuenca, esposa del asambleísta Jofre Poma, acusado de paralización de servicios públicos. Solicitó a la comisión que le permitan al asambleísta intervenir. Para que él pueda comparecer en las medidas de seguridad que se tengan que dar, para que él pueda comparecer mañana y dar también pues su testimonio aquí en esta comisión. A la comisión también acudió María Dolores Miño del Observatorio de Derechos y Justicia. Habló de las aprehensiones arbitrarias a manifestantes. Ante ello planteó transparencia y acceso a la información de procesos contra manifestantes y detenidos tanto en Tababela, en la Asamblea y a todas las personas que están siendo detenidas en días posteriores por acusaciones relacionadas a posibles actos de desestabilización. Desde el barrio Elegido, Vladimir Viteri expuso lo ocurrido en el sector tras las afectaciones y saqueos a locales comerciales ubicados en los alrededores de la Contraloría y de la Asamblea Nacional. El presidente del barrio pidió que se aclaren los ofrecimientos del presidente de la República sobre los créditos. Nos comentaban de que el periodo de gracia no era el que el señor presidente había dicho. Y segundo, que prácticamente se tenía que pagar si eran los 6 meses de gracia, era un costo cero y a partir del 7º mes se empezaba a pagar. Si era el año o los 2 años, tenía que empezarse a pagar los intereses desde el mes 1. Los ataques constantes a los medios de comunicación, periodistas e instalaciones fue punto tratado desde la Unión Nacional de Periodistas. Su representante Guadalupe Fierro aclaró la denuncia de la ministra Romo sobre noticias falsas. Alertó de mecanismos para emitir información no verificada ni contrastada. Esta circulación de las noticias falsas se da a través de medios donde no hay la suficiente experiencia sobre el manejo de estos temas que son tan sensibles, y más aún en temas en donde la responsabilidad radica en la prensa respecto de lo que puede ser una conmoción nacional. Y lo más grave de todo esto es de que se ha detectado que hay un operativo para emitir noticias falsas que buscan un objetivo específico. A la sesión también acudió la ministra de Gobierno María Paula Romo, quien explicó cronológicamente los hechos, pero además reveló supuestos intentos de golpe de Estado que serían investigados. Mariela Logroño, TVL Noticias. Y les contamos que a esta hora continúan las comparecencias al interior de la comisión multipartidista que investiga los hechos en torno al paro nacional. Más adelante tendremos un reporte con nuestra compañera Mariela Logroño. Mientras tanto, les contamos que el presidente de la Asamblea Nacional, César Litardo, mantuvo una reunión en su despacho
con un grupo de policías que fueron agredidos en las manifestaciones del pasado octubre. Los gendarmes expresaron que recibieron todo el apoyo por parte del titular del Parlamento por la labor que realizaron durante los 12 días de paro nacional. Iván Amiño, cabo primero del Distrito Calderón de Quito, espera que nunca más se vuelvan a repetir aquellos duros momentos que vivieron durante las manifestaciones. Y aunque dice es imposible olvidar, reitera que la Policía Nacional está al servicio de la ciudadanía. Los policías que fuimos más afectados en la manifestación, donde pedimos que nunca más se vuelva a repetir, porque nuestro país es de paz, de tranquilidad, y no queremos que nos vuelva a suceder lo que nos pasó. Y la Policía Nacional está para servir y cuidar la seguridad ciudadana, más no para ser ultrajada y maltratada como lo hicieron. Cambiamos de tema. Con 7 votos afirmativos, la Comisión de Fiscalización resolvió el archivo del informe sobre el juicio político contra el expresidente y exvocales del Consejo de la Judicatura Transitorio al no encontrar indicios de incumplimiento de funciones e intromisión en la justicia, como lo planteó la proponente de este proceso, la asambleísta Lira Villalba. Tras tramitar el proceso de juicio político solicitado por la asambleísta Lira Villalba, el presidente y vocales del Consejo de la Judicatura Transitorio, por una supuesta intromisión en la justicia e incumplimiento de funciones, la Comisión de Fiscalización aprobó el archivo del informe. Esto tras la moción de votación por parte del legislador Fausto Terán. Es decir, colegas asambleístas, lo que se ha presentado aquí como pruebas de cargo no tiene ninguna validez en absoluto. No tenemos elementos para decir por otro punto que se llama juicio político, que se pueda dar paso a este consejo. Hubo 2 abstenciones y un voto en contra por parte de la legisladora Carmen Rivadeneira. Ella considera que hay pruebas para censurar a los exvocales. Intromisión en el ejercicio de las competencias propias de los jueces y juezas, fiscales y defensoras y defensores que violen su independencia judicial interna. Adicional, se enviará el informe a la Contraloría para que ésta realice una auditoría al sistema informático del Consejo de la Judicatura, a fin de establecer si es susceptible de vulnerabilidad. Así lo dijo la presidenta de esta mesa, Joana Cedeño. Por ejemplo, si se solicitó el tema de la auditoría informática, como les dije yo, el equipo técnico de la comisión no tenía las condiciones para realizar a profundidad una auditoría. Así es que yo quisiera que coloquemos que este informe vaya a la Contraloría General del Estado y con un pedido puntual de que se haga una auditoría informática para determinar si efectivamente existe vulnerabilidad o no en el sistema de seguridad interno del Consejo. Con la resolución de archivo en la comisión, el informe no será puesto a conocimiento del Pleno del Parlamento. Ahora esta mesa de fiscalización deberá avanzar con el trámite de enjuiciamiento político al exministro de Cultura Raúl Pérez Torres. Tatiana Sonnenholzner, TVL Noticias. Representantes de la Federación de Criadores de Gallos Finos, Competencia y Exhibición FEGAE, acompañados de la asambleísta por los Ríos, Marcia Arregui, mantuvieron una reunión con el presidente de la Asamblea Nacional donde manifestaron su preocupación frente a las reformas al Código Orgánico Integral Penal sobre el maltrato animal. Guillermo Lomas, presidente de FEGAE, informó que existen a escala nacional aproximadamente 2 millones de galleros quienes podrían ser tratados como delincuentes, según dijo, con la nueva normativa. Por su parte, el presidente de la Asamblea Nacional manifestó que las peleas de gallos son una tradición y se comprometió a apoyar a este sector en la construcción de una nueva propuesta de reforma de ser necesario. Vamos ahora a la traducción al quichua con nuestro compañero César Guandolena. Mika chihuaychi kayukuna ñukunchi ñami kasna kaychishi kikinpa wasiman chayamukunchi kichwa shimipi willaykunawan machi belkisanchis allichishi willaykunawan kallarinchik. Ley Crecimiento Económico. Kunanpunlla mika ima mayakta tandanaku yukupi shuhatun rimanaku itatuku yapukuna charirkakuna kasna kay Ley de Crecimiento Económico hatun kilkamanta. Shida yatik tauka apukuna ima mi paikuna payuyaykuna munashkakuna mañaykuna ima tarixichirkakuna. Shinapash kasna tauka apukuna ña rimarishka kipami kasna kay shugniki ima pika hatun kilkata rixina rimanakuita puchukashpa wichkarka.
Sinapas que xamuk punchakuna imami hasta awan kasna kay kamachi imata ña rimanakushpa katinga iskayniki hatun rimanaku iman chayachingapaj. Reacciones anuncio presidente. Llaqtapuchak Lenín Moreno apuk imami kaynachishi imaka kasna shuktauka yanapaykuna imata llaqtayukunaman chayachinapak riksichirka. Chay hatun rimanakuykuna imapika kasna imashinalla kay tarpuk runakuna imata yanapanamanta. Shinallati paykuna kasna murukuna tarpushka imata de la mata a la mesa kasna hatun mindalaykuna wiñachina imatami rimarirka. Shinallati kasna kay runa llaqtakuna imapika pichkapatza kasna yachana wasikuna imata paskashunirka. Hasta wampis chaykipa imaka kay ser bachiller taripaykuna imatapish rikunapakmi ñukunchika llankakunchik nishpami willachirka. Kaymantami tawka apukuna ima kasna paykuna yuyashkata rimarishpa riksichirka kunapash. Comisión multipartidista shinallati kay kutin imami kay yallik punllakuna kay ñukunchik llaqtapi atirinakuy tiyashkamanta mingarishka chapakuq taripakuq runakuna ima kay kutin imaka kasna kay hatun Unión Nacional de Periodistas shinallati kay Observatorio de Derechos Humanos shinallati kay sucumbíos marca llaqtamanta hapitukushka ayllukunapaj wasi ayllukuna ima kayman chayamushpa paykunapish imalla paykuna yuyashkata riksichishpa rimarirka kuna shinallati kasna kay hatun kaparinakuy imapi imalla tiyashkakunatapish kaypi riksichishpa tantachikunchik nishpami apukuna imaka chaskirka. Reunión policía shinallati mamayakta tantanakuy tapushak apuk imami kay kutin imaka shinallati kay yallik punllakuna kay atirinakuy tiyakpi chapak ayllukuna waqllirishkamanta willaykuna imata chaskirka. Ivana Miño, Cabo Primero, pay hatun warmi imami kay kutin imaka nirka. Ñukunchika kasna hatun llakikuna imatami kaypi kachimba purarkanchik, kasna kay chapak ayllukunapak llankay imaka, ayllukuna llaqtayukunata mitsangapak, chaparanapak chay llankay llamikan, nishpami kaypika willachishpa sakirka kuna. Comisión Fiscalización shinallati kay fiscalización mingarishka uku imapimi kanchis apukuna ima kay kutin imaka shuk willayta arinirka. Kaypimi kasna kay ñawpa kay hatun Consejo de la Judicatura tananakuy tapushakuna rimarik runakuna imata kay juicio político ñawinchi imaman kayachinapa riksirirka. Paykuna kaninmi mana kasna kay taripaykuna imaka paktaypachokan nishpami kasna kay kutin imaka shuk willaypi riksichishpa arinirka kuna. Reunión Presidente Galleros, mamayakta tandanakuy tapushak apuk imapishmi kay kutin imaka kasna kay atalpata wiñachik runakuna imawan tandanakurkakuna. Marcia Regui hatun kasna apuk imami kay kutin imaka kasna kay rimanakuyman kasna tandanakuy tapushak runakuna kayachishka kan. Guillermo Lomas paymi kasna kay atalpakuna makanakuypi wañuchinakuna imapika mana ñukunchika kanchik chunirka. Pukllaykunallami wiñaymanta kasna kay llaqtakunapika tiyan. Shinapash kay Código Orgánico Integral Penal kamachipi kasna wiwakuna imata llakichishka nishkapimi kasna kay hatun llakikuna shina rikurikun chaytami mañanchik nirka kay mama llaqta tandanakuy ukupi apukuna riksishpa pasna pakta kayta allichichun nishpami willachirka kuna. Hasta aquí la interpretación en el quichua. Regresamos con TVL Noticias, emisión estelar, luego de la siguiente pausa promocional. Continuamos con TVL Noticias, emisión estelar. Avanzamos con las noticias, amigos. Gracias por acompañarnos. La Comisión de Educación de la Asamblea Nacional recibió al Secretario Nacional de Educación Superior, con quien analizó el proceso de reapertura de la Universidad Amauta Iguasi. Agustín Albán explicó la situación actual de este centro y el estado de la oferta académica. El secretario nacional de Educación Superior, Agustín Albán, recordó que las reformas a la Ley de Educación Superior dispone la operatividad de la Universidad Indígena, para lo cual se nombró una comisión gestora avalada por la CONAIE. Aseguró que una vez que tengan los estudios terminados, entregarán la lista final de la oferta académica, aunque adelantó algunas que podría ofertar la universidad. Estarán listos en marzo para poderles decir a ustedes fehacientemente qué oferta académica tendrá la universidad. Y ahí ha habido varias discusiones porque, por ejemplo, se habló de agroecología
con enfoque en soberanía alimentaria, se habló de educación bilingüe, se habló de lengua, cultura y cosmovisión. Respecto de la implementación de la Universidad Amauta Huasi en el edificio de la UNASUR, dijo que no sería lo más conveniente, primero por la infraestructura y segundo por el costo de mantenimiento del lugar. Creo que es una opción, pero no es la mejor opción. Adicionalmente, hemos evaluado un poco el tema de costos operativos del edificio. Es un edificio muy caro de mantener. Creo que le haríamos un desfavor y un despropósito a la Universidad Amauta Huasi que arranque su vida académica con una cantidad de gastos operativos innecesarios. Expuso también cifras sobre la postulación a la universidad y la aceptación de cupos, así como los montos con los que cuenta la universidad y para qué serían destinados. El año en curso, en 2019, se le asignaron a la universidad a partir del 10 de junio $422,000 para básicamente contratar equipo de gestión. Para el año 2020 se nos ha aprobado un presupuesto de $712,000 y había un incremento muy importante. Este presupuesto se va a utilizar básicamente para estudios, consultorías, para definir la oferta académica, definir la pertinencia y la ubicación. Por otra parte, la comisión también recibió al jefe de sección consular de Rusia, quien expuso a la mesa la situación por la que atraviesan alrededor de 700 ecuatorianos que realizaron una carrera profesional en ese país, pero que sus títulos no son reconocidos por la CENESID en Ecuador. Lorena Espinosa, TVL Noticias. Entrevista. Y bien amigos, hoy en nuestro segmento de entrevistas vamos a dialogar con Elías Tenorio, secretario técnico de Juventudes, a propósito de varios temas que van marcando la coyuntura, entre ellos lo que ha sido hasta el momento el análisis del proyecto de ley urgente de crecimiento económico, así como también lo que tiene que ver con el presupuesto previsto para el próximo año y en lo relativo particularmente a las universidades. Elías Tenorio, abogado, exdirector de Control Social, Voluntariado y Trabajo Comunitario de la Secretaría de Gestión de la Política, representante del Ecuador en el Organismo Internacional de Juventud para Iberoamérica, secretario técnico de Juventudes. Elías, bienvenido a TVL Noticias. Muchas gracias, buenas noches. Buenas noches y como siempre un gusto tenerlo por aquí. Hemos tenido jornadas intensas, al menos aquí al interior de la Asamblea Nacional, particularmente con el análisis del proyecto de ley que remitió el Ejecutivo al Parlamento sobre la Ley de Crecimiento Económico. Se han escuchado una diversidad de criterios por parte de los legisladores, por parte de todos aquellos actores que han sido recibidos al interior de la Comisión del Régimen Económico, que han dado sus aportes a esta iniciativa. ¿Qué dicen los jóvenes? Es importante también conocer este punto de vista. Bueno, más allá de lo que dicen los jóvenes, lo que necesita el país es no solo reactivar y crecer económicamente, sino que los ecuatorianos tengan oportunidades. Y en varios de los diálogos que hemos mantenido con jóvenes a nivel nacional, ese es la principal reclamo, no solo al gobierno, sino al Estado, el que tengamos una postura responsable para generar más oportunidades para los jóvenes, no solo desde el campo del acceso a la educación superior o a la formación técnica y tecnológica, sino a las oportunidades para emplearse, para poder emprender, para poder producir. Justamente, este proyecto de ley, tal y como su amplio nombre lo indica, apunta al fomento del empleo. Sin embargo, este ha sido uno de los temas cuestionados y observados por los legisladores a lo largo del debate. Al parecer no queda claro cómo es que a través de esta iniciativa se fomenta el empleo. Bueno, yo lo que pienso en primer lugar es que en el Ecuador es muy caro producir. Evidentemente somos un país que tiene sus trabas para la producción como tal y es muy importante generar aspectos como, por ejemplo, la eliminación del anticipo del impuesto a la renta, que permite al joven emprendedor con el que yo trabajo por lo general que él pueda disponer de esos recursos para contar con liquidez y empezar su año de trabajo. Evidentemente, pagar un anticipo del impuesto a la renta que no se devuelve en las mejores condiciones, eso lo reconocemos, no lo devolvemos a la brevedad posible y no sabemos qué renta es la que va a sacar. Evidentemente, ese es un problema que genera muchos malestares a los emprendedores. Otro tema tiene que ver, por ejemplo, con los agentes de retención. Es decir, reducir 95,000 agentes de retención y que solo 5,000 existan en el Ecuador. Eso ayuda muchísimo porque evidentemente en los temas administrativos, en el tiempo y en los recursos que se invierte para ser agentes de retención, quita competitividad y eso es lo que buscamos con la Ley de Crecimiento Económico. Por el otro lado, también es generar la oportunidad para los que tienen este problema del crédito educativo y los bloqueos
y que tienen y los impedimentos que no les permite acceder a un trabajo en el sector público. Son en otros verdaderos lugares. dramas los que se viven. Entonces, yo invito, evidentemente, respetando la independencia de funciones, pero yo invito a los legisladores a entender que en el Ecuador las oportunidades se generan trabajando y que los ecuatorianos necesitan más oportunidades para trabajar, para generar riqueza, para generar oportunidades y para que los ecuatorianos no vivamos situaciones como las que tal vez vivimos en los últimos días. La imposibilidad de contar con recursos económicos por una crisis mal manejada durante años y que el gobierno nacional esté intentando poner orden y poner orden en las finanzas públicas, y cuando queremos eliminar este subsidio que tiene que ver con los combustibles que ha funcionado casi 50 años, hemos estado discutiendo, son casi 50 años de subsidios, y que esos alrededor de 3.000 millones de dólares pueden servir para fomentar la producción, por fomentar la competitividad, por ayudar a muchas personas a salir de la pobreza, pues evidentemente vimos lo que pasó en el país. Entonces, creo que es responsabilidad no solo del gobierno nacional, también del legislador, en tomar las mejores decisiones para que los ecuatorianos y los jóvenes en el Ecuador tengan más oportunidades, que es lo que nos reclama. Usted ya ha citado al menos varios aspectos que podríamos decir son positivos de este proyecto de ley. Me gustaría profundizar quizá en algunos otros que se han identificado antes de poder también analizar todos aquellos temas que han sido materia de cuestionamiento. Por supuesto que sí. Por ejemplo, para nosotros uno de los principales puntales tiene que ver con el acceso a la tecnología y el abaratamiento del costo de acceder a la tecnología como tal. La posibilidad de que el joven pueda tener su teléfono, que pueda tener su computadora, que puedas tener todos los elementos que permita tener mejor conectividad. Y evidentemente estamos viviendo en la época de las tecnologías de la comunicación y la información. Hoy tuvimos el gusto de estar con el vicepresidente y con la gente de Facebook lanzando el programa Impulsa con Facebook, que tiene que ver con una serie de cursos y de módulos que permiten al emprendedor utilizar la herramienta más utilizada a nivel mundial y sacarle provecho a esa herramienta para que puedas emprender en las mejores condiciones. Entonces, para eso necesitas un smartphone, para eso necesitas una computadora, una tablet, y evidentemente para nosotros es muy importante tomar una decisión política importante como es el abaratamiento de estos costos, eliminar los aranceles para la tecnología para que más jóvenes y más ecuatorianos se puedan incluir a toda esta tendencia mundial de la tecnología de la información y la comunicación. Y no solo los jóvenes, los más pobres, los tenedores del bono de desarrollo humano, que necesitan esas oportunidades también para conectarse, para buscar oportunidades de empleabilidad, para producir, y que mejor con estas medidas que nosotros estamos tomando como gobierno nacional. Es básicamente eso. Por otro lado, es blindar al Banco Central. También es muy importante ejercer este blindaje, la independencia del Banco Central, para que nunca más un gobierno se le ocurra meter mano en el Banco Central. Nosotros siempre ha sido una discusión permanente la lógica de que el Banco Central, como no emite dinero, porque vivimos en una economía dolarizada, cuál es la función del banco, y evidentemente también es cuidar la finanza de los ecuatorianos, hacer los análisis macroeconómicos necesarios, el controlar la reserva internacional para que nadie más le eche mano a la reserva internacional como se lo ha hecho, y por eso es muy importante tener esto, porque además permite generar un ámbito de confianza para la atracción de inversión, la atracción de capitales, que es muy necesario en el Ecuador. Pero también hay decisiones que el presidente las ha tomado con mucha responsabilidad, como por ejemplo desmentir y seguir desmintiendo, que no va a subir el IVA, que eso es una decisión política importante, no va a subir el gas, no va a bajar el salario básico. Esas son medidas que lo que buscan es que los ecuatorianos estemos tranquilos, ¿no? Sobre Correcto. todas las cosas. Volviendo al tema de este proyecto de ley urgente en materia económica, Elías, 71 intervenciones fueron las que se registraron, al menos al interior del Pleno de la Asamblea Nacional, donde se recogieron las observaciones por parte de los asambleístas. Y en su mayoría, por no decir en la totalidad de estas, lo que se pudo evidenciar es que no existe el suficiente consenso o acuerdo entre las bancadas para poder respaldar este proyecto de ley. Han surgido una serie de iniciativas en el sentido de que por tratarse de una norma muy extensa, más de 400 artículos, una reforma o reformas a 22 cuerpos legales, se puedan separar los temas y dar prioridad a lo que realmente consideran como urgente. Por ejemplo,
todo lo que tiene que ver con la materia tributaria y dejar por fuera los otros temas que han sido abordados a través de este proyecto de ley y que puedan ser analizados a través de una nueva iniciativa más adelante. Allí, ¿cuál es el punto de vista? Bueno, nuestro punto de vista es que este proyecto que lanzamos como ley de crecimiento económico y que es la primera reforma tributaria del gobierno del presidente Lenín Moreno, debe ser analizada con muchísima responsabilidad. No hay que olvidar que salimos de un proceso político donde hubieron más de 14 reformas tributarias. Más de 14 reformas tributarias, en la que los legisladores de ese entonces las aprobaban sin el mayor análisis correspondiente, evidentemente para dotar de las condiciones a ese gobierno de financiamiento para las iniciativas que ellos tenían en su momento. Entonces, en primer lugar, creo que hay que mirarlo con muchísima responsabilidad y exhortar a los legisladores a que miren que esta es la primera y tal vez única reforma tributaria que como gobierno estamos promoviendo. Bueno, y eso ha sido parte del discurso, el tema de la responsabilidad. Tanto así que ha habido un consenso, sí, en el sentido de que se debata la propuesta, de que se reciban todos los insumos posibles y que esta no entre ni por el Ministerio de la Ley y mucho menos vaya a caer en el archivo. Sí, pero lo más importante es enfocar qué es lo que necesitan los ecuatorianos. Nosotros como gobierno tenemos una responsabilidad que nos dieron en las urnas los ecuatorianos de que nosotros gobernemos para todos y generemos oportunidades para todos. Y el legislador creo que también está en esas condiciones para hacerlo. Y lo más importante es que si tenemos que solventar todas las dudas y todas las tesis necesarias para contar con mayor información y generar un voto motivado, pues estamos a las órdenes. El presidente ya lo ha dicho, somos un gobierno de brazos abiertos. ¿Habría entonces quizá la apertura para dar paso a esta iniciativa que se ha planteado a lo largo de este debate, poder separar los temas? No, nunca ha habido, nunca hemos impuesto los temas. Eso creo que hay que dejarlo clarísimo. Nunca ha habido la necesidad de imponer temas, siempre ha habido la necesidad de discutir, de dialogar, pero también es importante que el legislador conozca que los tiempos que el país está viviendo son necesarios. Evidentemente esta reforma también lo que busca es financiar el presupuesto general del próximo año que la Asamblea Nacional también tiene que discutir. Entonces nosotros queremos contar con algunos mecanismos de financiamiento, dado que la esperanza que teníamos en la eliminación de los subsidios a los combustibles nos hubiera generado esa, digamos, paz económica, por así decirlo, como para tomar muchas y una serie de iniciativas que queremos hacer como gobierno. Sin embargo, las condiciones son otras. Una cosa es con plata y otra cosa es sin plata. Entonces, la responsabilidad no solo es del gobierno, sino también de la Asamblea Nacional y también de todas las funciones del Estado. Hacer un llamado a todas las funciones, porque es evidente que es necesario ponernos las manos en el corazón, ver cómo está la situación del país y entender cuánto estamos gastando. Me refiero a que no hay una inversión tal vez de obra o algo por el estilo, sino que estamos gastando en muchas cosas que tal vez no tienen sentido. Y es muy importante que tanto las funciones del Estado como el gobierno nacional nos inseremos en la condición económica del Ecuador y hagamos este pacto fiscal necesario para que los ecuatorianos y el gobierno nacional tenga los recursos necesarios para seguir atendiendo a la población, sobre todo en los temas sociales. Correcto. Porque lo que hemos hecho es apuntalar algunos mecanismos sociales que van a permitir que los ecuatorianos tengamos más acceso a vivienda. Nosotros estamos emitiendo el primer bono social, fíjese, con la asistencia del Banco Interamericano de Desarrollo, de casi $1.000 millones para otorgar casa más barata, casa para todos, al 4.99%. Entonces, estos esfuerzos hay que acompañar también con financiamiento. Los ecuatorianos y los jóvenes nos exigen la posibilidad de tener universidades y de tener universidades en todos los lugares del país. El presidente ha anunciado la posibilidad de construir 6 centros de educación superior, el devolverle a Mauta Huasi la universidad, el darle las instalaciones de la UNASUR, el fortalecer y construir la Universidad de Santo Domingo, y todo eso son recursos. Exacto, y sin embargo, frente a estas buenas intenciones, digámoslo así, del gobierno nacional, tenemos también un presupuesto general del Estado, a propósito de lo que usted hacía referencia, que está en manos de la Asamblea Nacional para su análisis y que ya empieza a desprender alertas en el sentido de la reducción precisamente de presupuesto para determinados centros de educación superior. Esto ya empieza a generar diversas reacciones. ¿Allí qué decir? Bueno, hay una reducción, evidentemente, de $37 millones, pero se aumenta el presupuesto para para 22 universidades a nivel nacional. Solo son 4 universidades en el país que no aumenta ese presupuesto porque hemos visto que ha habido subejecución dentro de su presupuesto como tal. Este es el criterio. Ese es el criterio y se ha estimulado a las universidades que han cumplido la tarea.
Por ejemplo, la Universidad Técnica de Ambato, $766,000 más de su presupuesto, que de paso el rector de la Universidad Técnica de Ambato, que tiene las críticas al respecto, también es parte de estas universidades que son beneficiadas al respecto, para contar con mayor recurso económico. Por el otro lado, no hay que olvidar que las universidades también tienen una potestad de autogestión, es decir, la matrícula de los posgrados y una serie de servicios que tienen alrededor. Entonces, creo que hay una responsabilidad de parte y parte, pero también hay que ser objetivos. Si es que la recaudación del IVA es baja en este año, a propósito del Fondo de Desarrollo de las Universidades, que se nutre de este presupuesto como tal, ¿de dónde podemos sacar los recursos? Correcto. Entonces, para tener una economía más responsable, es evidente que todos nos sentemos en la mesa, analicemos. Yo creo que estamos en un país donde las necesidades son ilimitadas y los recursos limitados como tal, pero es importante conversar sobre qué es lo que tienen que hacer los centros educativos de educación superior para justamente mejorar sus condiciones de ejecución presupuestaria para que el próximo año, asimismo cuando se haga el nuevo análisis, todas las universidades tengan un aumento de presupuesto. Por ahora, las universidades que no tienen aumento de presupuesto tienen que ver con 4 universidades públicas y también las universidades que tienen que ver y que tenemos la responsabilidad como gobierno. Por ejemplo, la Universidad de las Artes. Se hace la reducción, pero ¿por qué razón? Porque ya no es necesario construir infraestructura. El anterior año tenía en su presupuesto un porcentaje importante para la construcción de infraestructura. Este año ya no es necesario. Correcto. Y eso nos ha pasado en muchos espacios del gobierno nacional, en donde tal vez ya no necesitamos construir infraestructura este año, por eso se reduce esa inversión. Correcto, y con esto me quedo, Elías. Muchísimas gracias por habernos acompañado aquí en este espacio de entrevistas. Ha sido la presencia de Elías Tenorio, secretario técnico de Juventudes. Y seguimos con más noticias, amigos. Tal y como lo anunciamos en el bloque anterior, la Comisión Ocasional Multipartidista creada para investigar todos los hechos relacionados con el paro nacional continúa con la recepción de comparecencias y una serie de testimonios. Vamos a conocerlos de inmediato con nuestra compañera Mariela Logroño, quien se encuentra en la cobertura. Adelante. Así es, gracias. Muy buenas tardes. Continúan las comisiones generales al interior de la Comisión Multipartidista que da seguimiento a los hechos ocurridos durante las movilizaciones de octubre pasado. En esta ocasión, 10 policías heridos a nivel nacional presentaron también sus versiones y relataron uno a uno lo que ellos vivieron. Incluso a más de las agresiones físicas, psicológicas, también del secuestro, se denunció intentos de abuso sexual. Nosotros como policías nacionales la única diferencia es de portar este uniforme. Aquí somos mestizos, somos afrodescendientes, somos indígenas y no es justo que nos vejen, que nos maltraten como hicieron. De ahí querían lincharnos, decían que querían la sangre de nosotros por la sangre indígena y también supuestamente que querían hacernos la justicia indígena. Yo me encontraba vendada los ojos, me amarraron con una soga y me laceraron las córneas. Buscando si tenía el celular, seguían tocando mi cuerpo, no respetaron mi condición como mujer. Hubo las aclaraciones respectivas por parte de la general Tania Varela, directora de personal de la Policía Nacional, quien explicó el paso a paso durante este tipo de manifestaciones. Indicó que primero se opta por la verbalización con los ciudadanos. Eso es lo que nos forman, así nos formamos nosotros, a verbalizar, al diálogo, a tratar de llegar a que la ciudadanía que en un momento realiza sus protestas, no vulnere los derechos de las otras personas, porque el derecho de un ser humano termina donde empieza el derecho de la otra persona. A la mesa multipartidista también acudió el alcalde de Quito, Jorge Yunda, quien explicó cada una de las acciones que se realizó desde el Distrito Metropolitano de Quito. Reveló además el diálogo permanente con el presidente de la República. Que mi conciencia y la historia podrán ir analizando mi actuación, en donde yo solamente tuve un equilibrio mesurado y de conciliación para que no pueda, lo que yo más temía era que se pueda encender una situación en la que se hubiese terminado con una terrible enfrentamiento fratricida.
Con todas las seguridades respectivas y acompañado de sus colegas de bancada política, el asambleísta Jofre Poma también rindió su versión. Él señaló que fue parte de una movilización netamente pacífica y que se ingresó a la petrolera fue más bien para detener la turba de los manifestantes. Porque el primer grupo que había ingresado, que supuestamente es el que había roto un candado y esas cosas, nosotros no sabíamos, porque cuando nosotros llegamos ya estaba todo estaba abierto. Entonces, ya en el procedimiento de juicio se pudo verificar por parte de los sujetos procesales que en el caso nuestro, de las autoridades, en ningún momento nosotros topamos un botón, topamos un fierro, topamos una puerta, en ningún momento. Y eso está con las debidas pruebas tanto en video como en testimonio. La comisión multipartidista también tiene previsto recibir a varios periodistas que fueron agredidos durante las movilizaciones, mientras que la próxima semana también concluiría ya con la recepción de cada una de estas versiones por parte de las autoridades. Esto de cara a la elaboración del informe final que será debatido ante el Pleno de la Asamblea. Es la información que se genera al momento. Muy buenas tardes. Gracias a Mariela Logroño por ese reporte. Y en más noticias, los directores de la Casa de la Cultura, núcleos de Azuay, Manabí y Tungurahua expusieron la situación por la que atraviesa el sector cultural. La Comisión de Fiscalización recibió esta información en el marco del proceso de sustanciación del informe sobre la solicitud de juicio político en contra del exministro de Cultura, Raúl Pérez Torres. En el marco de la sustanciación de la solicitud de juicio político en contra de Raúl Pérez Torres, exministro de Cultura, Martín Sánchez de Azuay subrayó que los núcleos provinciales de la Casa de la Cultura no piden más recursos, sino lo que dispone la ley. Claro, no tenemos los recursos para poder tener el personal que se debe de infraestructura o las cosas. La Casa de la Cultura de la Azuay tiene 2 vehículos y no tiene un solo chofer. Por su parte, Fidel Intriago del núcleo de Manabí justificó el proceso para llevar a juicio político al exministro de Cultura, al asegurar que existen razones jurídicas, económicas y simbólicas. Todos los recursos se han concentrado en ese edificio de los espejos, ahí en el Parque El Arbolito. Mientras que Hernando Rafael Cerón de Tungurahua subrayó que actualmente los gestores culturales representan el 2% del Producto Interno Bruto, que se debe procurar que este sector crezca, dijo. Es decir, el ministerio es la institución que tiene que garantizar el cumplimiento de la ley. En la misma sesión, la Comisión de Fiscalización recibió al asambleísta Jimmy Candel, que en calidad de presidente de la Comisión de Educación, entregó el informe de la investigación al proceso de asignación a los núcleos provinciales de la Casa de la Cultura. El informe será parte del proceso de valoración de las pruebas dentro de la solicitud de juicio político planteado por los asambleístas Lira Villalba y Cristóbal Lloret. Ricardo Bravo, TVL Noticias. La Comisión de Derechos Colectivos avanza en el tratamiento de las reformas a la Ley de Comunicación enviadas por el Ejecutivo. La mesa parlamentaria escuchó las observaciones de la presidenta de la Unión Nacional de Periodistas. Guadalupe Fierro, presidenta de la Unión Nacional de Periodistas, expuso sus observaciones respecto de las reformas al artículo 5 a la Ley de Comunicación. Manifestó su acuerdo con que se considera la comunicación como un derecho y no como un servicio público, tal como propone el Ejecutivo. Lo dice la exposición de motivos, esto es una cosa que cumple con los estándares internacionales, con la legislación interna vía tratados que han sido ratificados, tratados y convenios que han sido ratificados legítimamente por esta misma asamblea. Sin embargo, dijo, existen conceptos que deben aclararse porque de aprobarse tal como está, podría ocurrir problemas con la justicia. Se refiere a la definición de los medios de comunicación como mecanismos o instrumentos. Que hace relación a objetos fabricados para un fin específico. Esta definición creemos que a futuro, aparte de no señalar con propiedad lo que significa un medio de comunicación social, presentará muchos problemas para su operación jurídica. Por otra parte, el asambleísta Marcelo Holguín también acudió a la comisión para exponer sus observaciones a la propuesta. Se refirió a los medios de comunicación alternativos como fuente de acceso a la información y especificó que en la ley deben diferenciarse los medios de comunicación tradicionales. Aquí detallamos exactamente cuáles son los medios de comunicación social, impresos, de servicios de radio, televisión y audio y video por suscripción,
aptos para transmitir, divulgar, difundir o propagar en forma estable y periódica textos, sonidos o imágenes destinados a la población. Si no existe una definición clara en la ley, dijo que podría existir un control en las redes sociales, plataformas de mensajería, entre otros, lo que aseguró podría caer en una judicialización de la opinión. El riesgo de que a través de la reforma de un artículo se pueda judicializar, no solo a los medios digitales, sino también a las redes sociales, grupos de WhatsApp y hasta a los correos electrónicos. Entonces hay realmente una amenaza de por medio. Las observaciones serán tomadas en cuenta de cara a la elaboración del informe para segundo debate. Lorena Espinosa, TVL Noticias. Y a puertas de finalizar el plazo para la entrega del informe sobre el cumplimiento de la Ley de Desarrollo Fronterizo, el grupo parlamentario a cargo de su análisis recibió información desde los Ministerios de Cultura y Relaciones Exteriores. Las autoridades de ambas carteras detallaron proyectos que se ejecutan en favor de las provincias que pertenecen al cordón fronterizo. Ahora le tocó al Ministerio de Cultura. La autoridad a cargo, Juan Fernando Velasco, detalló varios de los logros alcanzados para las provincias ubicadas en la zona de frontera, tales como cultura vivienda comunitaria, con línea de fomento de $200.000 para proyectos, Plan Nacional de Promoción del Libro y la Lectura, Ecuador Creativo, convenio entre el Ministerio de Educación y el Ministerio de Cultura para la implementación del régimen integral de educación y formación de artes. Este programa entrega recursos a varios gobiernos autónomos descentralizados municipales. En total son, en esta segunda fase, 91 gobiernos que han recibido a través del BEDE créditos o dinero no reembolsable. El Ministerio, con el propósito de otorgar más beneficios al sector artístico y cultural, ha implementado 2 perfiles en el Ministerio de Trabajo, el de artista y gestor cultural. Y lo que hace es precisamente garantizar el acceso y democratizar el acceso al arte y la cultura. En los próximos días, según informó el ministro de Cultura, remitirán a la Asamblea Nacional propuestas de reforma a la Ley de Seguridad Social. No es posible que todavía tengamos grandes glorias de nuestra música que llegan a sus últimos días sin la posibilidad de acceder al seguro social, jubilación, etcétera, etcétera. El grupo parlamentario fronterizo además recibió información desde el Ministerio de Relaciones Exteriores. El viceministro Carlos Velastegui expuso sobre la formalización de los comités técnicos binacionales con Perú, siendo un punto clave el trabajo entre las autoridades de ambos países. Necesitamos seguir trabajando en las líneas de las facilitaciones de la movilidad, de las facilitaciones de los servicios que se imprimen dentro del territorio de zona fronteriza, con todas los alcances que eso otorga. Producto de este trabajo, ya hay avances, señaló la autoridad. Tenemos más facilidad de acceder a los créditos, a la cooperación no reembolsable de los organismos internacionales multilaterales, porque están fijados en esta construcción. Hablábamos de la construcción de la cultura de paz, de los procesos de inclusión socioeconómica. Estos elementos se afianzan sobre todo con el apoyo de recursos. Cabe señalar que el grupo parlamentario prevé contar con un informe la próxima semana que vence el plazo sobre el cumplimiento de la Ley de Desarrollo Fronterizo. Mariela Logroño, TVL Noticias. La Comisión de Biodiversidad de la Asamblea da seguimiento a la aplicación de la ley para la región amazónica. Este miércoles recibieron a los representantes de Petroamazonas y del Servicio de Contratación Pública. El objetivo de la Comisión de Biodiversidad de la Asamblea Nacional es conocer si la empresa pública Petroamazonas cumple con el 70% de mano de obra contratada, según lo determina la Ley Orgánica de Circunscripción Territorial Especial Amazónica. Así lo informó el asambleísta Eddie Peñafiel. Yo tengo denuncias. Yo he visto, por ejemplo, en el caso de catering, que los proveedores, que los contratistas de Petroamazonas vienen a comprar, por ejemplo, la carne a Quito. Peñafiel agregó que en la región amazónica debe existir una oficina del Servicio de Contratación Pública que asesore a la ciudadanía. ¿Qué se está haciendo para verificar que efectivamente los contratistas, no solo de la provincia, sino también a nivel del país, están cumpliendo con esa disposición? El asambleísta Juan Cárdenas lamentó que por parte de las instituciones del Ejecutivo se incumpla con lo establecido en la Ley para la Circunscripción Amazónica.
El Ecuador debe ocupar el sitio que nos corresponde en transparencia hacia la imagen internacional. Por su parte, Lenín Pozo, gerente general de Petroamazonas, y Silvana Vallejo del Servicio Nacional de Contratación Pública, entregaron sus pruebas de descargo. Se puede evidenciar que en 2019 la evolución ha sido, el incremento y la evolución de las inversiones han sido mucho más altas. Si no se cumple con lo dispuesto en los términos de referencia y en la ley de contratación, la ley orgánica amazónica, el contrato no es válido. La mesa legislativa elaborará un informe respecto del cumplimiento de la Ley Especial Amazónica. Ricardo Bravo, TVL Noticias. El Grupo Parlamentario por los Derechos de los Pueblos y Nacionalidades organizó el foro ¿Tiene futuro el decenio afrodescendiente? Esta cita tuvo como objetivo reflexionar sobre el reconocimiento de los afrodescendientes como representantes de un grupo específico cuyos derechos humanos deben promoverse y protegerse, tal como lo estipuló la Organización de Naciones Unidas. Desde 2015 hasta 2024, Naciones Unidas proclamó el Decenio Internacional para los Afrodescendientes. Con esto, la comunidad internacional reconoce que los afrodescendientes representan un grupo específico, cuyos derechos humanos deben promoverse y protegerse. En este contexto, el Grupo Parlamentario por los Pueblos y Nacionalidades organizó un foro con el objetivo de reconocer y analizar los retos sobre este reconocimiento. Los países puedan preocuparse por superar algunos problemas que tiene este sector. Hay mucha inequidad, problemas en educación, de servicios básicos, y se pueda trabajar en torno a ello. El foro se tituló ¿Tiene futuro el decenio afrodescendiente? Pregunta que el legislador Lenin Plaza respondió. El futuro dependerá no solo de nosotros los afrodescendientes, sino de las autoridades que presenten o muestren las condiciones necesarias para cumplir con este objetivo de la Organización de las Naciones Unidas. Alrededor de 200 millones de personas que se identifican a sí mismos como descendientes de africanos viven en las Américas. Muchos millones más viven en otras partes del mundo, fuera del continente africano, según Naciones Unidas. Gisela Chalá es la primera mujer en 200 años en asumir un cargo como vicealcaldesa de Quito. Ella fue parte de este panel. Chalá considera que es importante crear estos espacios de diálogo, pero el reto está en la sociedad. El ver al otro, cómo vamos a hermanarnos, cómo vamos a apoyarnos. Puede sonar a canción, puede sonar a un concepto trillado, pero es momento de poner en práctica esa empatía. Y nosotros como afroecuatorianos hablamos del Ubuntu, que es decir, yo existo porque tú existes. Ese es el momento de ponerlo en práctica. El decenio se centra en la protección de los derechos de las personas de ascendencia africana, reconociendo sus aportes y la prevención de su rico patrimonio cultural. Además, busca potenciar la necesidad de fortalecer la cooperación nacional, regional e internacional en los derechos económicos, sociales, culturales, civiles y políticos de las personas afrodescendientes. Tatiana Sonnenholzner, TVL Noticias. Este jueves se cumplió el encuentro presidencial entre el primer mandatario de Ecuador, Lenín Moreno, y su homólogo peruano, Martín Vizcarra, así como la inauguración del 13º Gabinete Binacional entre ambos países en Tumbes, Perú. Esta cita tiene por objetivo consolidar las relaciones entre estas naciones e identificar y solucionar los problemas de frontera. El gobierno regional de Tumbes fue la sede del encuentro presidencial y el gabinete binacional entre Ecuador y Perú. En la inauguración de la sesión plenaria que participan ministros de Estado de ambas naciones, el presidente de la República Ecuatoriana, Lenín Moreno, enfatizó en la decisión de crear hojas de ruta binacionales, enfocadas en solucionar problemas de las regiones, sobre todo en la frontera. Que sea cada vez menos palabrería y más acciones efectivas. Por ejemplo, hemos definido que el tema de Tumbes Puyango sea un asunto que a más tardar en un mes estén recogidas las muestras para poder identificar el problema, poder identificar su origen con claridad, poder normalizar la actividad minera que se realiza principalmente en el lado ecuatoriano e inmediatamente iniciar con esa hoja de ruta, con ese proceso que ayude a que los queridos tumbesinos tengan el agua que merecen.
Previo a la inauguración del evento, el presidente Moreno y su homólogo peruano Martín Vizcarra mantuvieron una reunión privada, donde se plantearon los ejes temáticos que serán desarrollados durante su visita al vecino país. La agenda estará enfocada en 5 ejes que son sociales y culturales, comerciales, de inversión y turismo, ambientales, energéticos y mineros, infraestructura, conectividad, seguridad y defensa. También se analizó sobre el estado de la zona Tumbes-Puyango, que comparten ambos países y está siendo afectado por la minería ilegal. Posterior a la sesión plenaria, efectuaron la suscripción de la declaración presidencial de Tumbes y otros instrumentos para ordenar el trabajo conjunto de coordinación y cooperación multisectorial. Tatiana Sonnenholzner, TVL Noticias. Agenda de actividades. Y al finalizar esta emisión de noticias, les contamos que para este viernes, a partir de las 16 horas, está convocada la sesión de la Comisión de Régimen Económico de la Asamblea Nacional para seguir en el análisis del proyecto de ley urgente en materia económica de crecimiento económico. La mesa recibirá a personas e instituciones, representantes de instituciones públicas y particulares. Esto será en el Salón de Expresidentes, en el segundo piso del Palacio Legislativo. Y así concluye esta emisión de noticias, amigos. Gracias por haber estado con nosotros. Una muy buena noche. Los medios legislativos presentaron TVL Noticias, emisión estelar.